en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 8. Si lees el libro de los Hechos capítulo 7 te vas a dar cuenta que había un tal Esteban que se puso a predicar el Evangelio y que enojó a algunas personas, y en el capítulo 7 del libro de los Hechos matan a Esteban. Sí. Después del capítulo 7 obviamente viene el capítulo 8 del libro de los Hechos, y en el verso 1 dice: y Saulo, un tal Saulo, consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Después de la muerte de Esteban, la iglesia se desparrama, se esparce, sale de Jerusalén, dice que se va por Judea, por las tierras de Judea y de Samaria. Los apóstoles se quedan en Jerusalén. Verso 2. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre Esteban. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo, como policía fiscal de los sacerdotes, lleva presos a los que profesan la fe en Jesucristo, como lo hacía Esteban. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El verso 9 no te lo voy a leer porque es la historia de un tal Simón. Te voy a leer el verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Te voy a pedir que vayas conmigo hasta el verso 25. Y ellos, habiendo testificado, Pedro y Juan, y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Paramos por ahí, porque lo que me interesa hablar es de lo que está haciendo este tal Felipe. Había un apóstol, un discípulo de Jesús, uno de los 12, que se llama Felipe. No es ese Felipe el protagonista de la historia, no es este Felipe. ¿Por qué no es este Felipe? Podría serlo. Porque cuando empezamos en el relato dice que la iglesia se desparrama, se esparce por Judea y por Samaria, pero los apóstoles se quedan en Jerusalén. Felipe, el apóstol, se queda en Jerusalén. Este es otro Felipe. Dice que este otro Felipe sale de Jerusalén, mientras sale de Jerusalén predica el Evangelio, empiezan a ocurrir milagros, la gente se sorprende, la gente cree, la gente se bautiza, y cuando los apóstoles que están en Jerusalén se enteran que en Samaria están creyendo en el Evangelio de Jesucristo, mandan a Pedro y a Juan a que vayan a orar por la gente que se está bautizando para que reciban el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? El relato siguiente, el último que te leí, es que dice que ellos oraron, testificaron, hablaron con la gente, vuelven Pedro y Juan para Jerusalén predicando el Evangelio, y en el verso 26 dice: un ángel del Señor le habla a este Felipe dándole una indicación: levántate y anda hacia el sur. He predicado acerca de este verso
de cómo el ángel se le presenta a Felipe y lo que Felipe hace después de escuchar la voz del ángel. Pero no es lo que voy a hacer ahora. Cuando me hago cristiano, por allá por el año 98, en Rivera, departamento de Rivera, en una iglesia que para mí era una iglesia nueva, después entiendo que era una iglesia tradicional por su funcionamiento. En la iglesia de Rivera, en esta iglesia donde yo me hago cristiano, había un estudio bíblico que se hacía un día de mañana, no me acuerdo. No eran muchos los que íbamos a ese estudio bíblico, pero tenías el domingo la reunión como la que tenemos nosotros, y había un día en la semana, yo no me acuerdo bien, pero creo que era un martes de mañana, martes 9:30, estudio bíblico. ¿Para qué se iba al estudio bíblico? Vos tenías que ir a las clases del estudio bíblico, donde estaba el maestro, no me preguntes el nombre del maestro, no me acuerdo, porque en esas clases era como que te daban material, se te preparaba, es un estudio bíblico, estudiabas la Biblia. ¿Para qué? Para crecer en esto del Evangelio y de la historia. Pero también cuando vos participabas de ese estudio bíblico, te habilitaba participar del estudio bíblico a ejercer determinadas tareas dentro de la iglesia. Si vos querías algún día pasar adelante, como hizo Rita acá, y presentar la reunión, vos tenías que participar de los estudios bíblicos de los martes. Y a mí me pareció lo más normal. Participaba yo de los estudios bíblicos de los martes, era en aquel tiempo, tenía muchas ganas, iba a cualquier reunión que hubiera en la vuelta, de cualquier iglesia. Iba a las reuniones de los martes y no me parecía mal el detalle de que si vos querés tener alguna tarea, tengas que primero aprender para después hacer la tarea. Cuando nos venimos para Montevideo, me empiezo a congregarme acá en Montevideo en otra congregación, obviamente no estaba ya más en Rivera, y estábamos con Cintia en esta congregación, y en esta congregación no era el estudio bíblico, era la escuela de vida. En la escuela de vida, que también era un miércoles de noche, creo, algo así, vos participabas de la escuela de vida. Acá en Montevideo era todo más fashion, te estoy hablando igual año 2000. Tenías un manual, si vos te inscribías en la escuela, creo que tenías que pagar por meter en la escuela, eran 3 meses, 6 meses, no me acuerdo, pero te daban el manual de la escuela de vida, que vos a medida que ibas a las clases tenías que ir completando, tenías examen. ¿Y para qué te habilitaba la escuela de vida en esta congregación a la que íbamos? Porque después de vos recibirte de la escuela de vida, vos podías ser encargado de una espiga. Si vos te terminabas la escuela de vida, bueno, ahora que terminaste la escuela de vida, no me acuerdo cuántos meses eran, ahora estás capacitado para ser líder de una espiga. Y una espiga era un grupito de 3 o 4 personas que te reunías en la semana o antes de la reunión del domingo, pero otra vez, para poder ejercer algún tipo de función, se te pedía que cumplieras con el requisito de estudio bíblico, escuela de vida, y a mí tampoco me parecía mal. Pero esto, ¿qué llevaba implícito? Si vos querés predicar el Evangelio, vos tenés que primero hacer cosas que la institución a la que estás involucrado te va a enseñar cuáles son, o te va a dirigir. Humanamente no me parecía mal, no me parece mal. Ahora, cuando empiezo a ver un poco más de lo que se trata el Evangelio y encuentro que está correcto que vos, para hablar del Evangelio, tenés que hacer el estudio bíblico y la escuela de vida, o el estudio bíblico o la escuela de vida, si aparecés vos, por ejemplo, que no hiciste el estudio bíblico como yo, y no hiciste la escuela de vida como yo, posiblemente, como yo estoy de acuerdo en que antes de abrir la boca vos tenés que hacer estas dos, o cualquiera de ellas, si vos abrís la boca con respecto al Evangelio, sin haberte hecho estas escuelas, capaz que a mí me molesta. ¿Me seguís? Capaz que a mí me incomoda, capaz que yo digo, ¡epa!
¿Y este quién es? ¿Quién es esta? ¿Quién se cree que es esta? ¿Quién está hablando ahí? ¿Hizo la escuela de vida? ¿Se preparó? ¿Hizo el estudio bíblico? ¿Cuánto tiempo hizo el estudio bíblico? ¿Por qué? ¿Ustedes saben si Rita hizo el estudio bíblico? Rita, ¿hiciste la escuela de vida? ¿Por qué? Porque, o capaz que vos llegás. Bienvenidos ustedes. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre? Verónica. Verónica, bienvenida Verónica. Mateus. Mateus. Verónica viene primera vez. Ah, bueno, pasan. Y nosotros, ¿cómo sabe Juan? Hizo mal Juan, porque los dejó pasar y oraron. ¿Y cómo sabe Juan si ellos hicieron la escuela de vida o si hicieron el estudio bíblico? Se pusieron a hablar del Evangelio. ¿Y cómo sabemos nosotros qué es lo que...? No. ¿Qué estoy diciendo? Que en aquel tiempo a mí me parecía correcto, pero implícitamente me encontré con esta molestia. Que yo me creía acreditado a hablar porque yo hice determinada o seguí determinado camino de enseñanza. Por lo tanto, si yo estoy acreditado por el camino que hice, entonces el que no hizo mi camino o un camino parecido al mío, entonces automáticamente está desacreditado. Este no puede hablar. Pero si me remonto al principio, cuando yo leí el Evangelio y cuando yo no había hecho ni la escuela de vida ni había hecho ningún estudio bíblico, yo atrevidamente mencionaba los versos que había leído a otras personas y esas otras personas no cuestionaban porque tampoco sabían de la escuela de vida ni nada de eso, y yo encontraba que esa predicación del Evangelio antes de mis estudios también había sido valiosa y también había tocado el corazón de las personas a las que uno le habla. ¿A qué voy con esto y qué tiene que ver con la historia? Este Felipe, ¿quién es este Felipe? Para hablar, antes de seguir, te digo quién es este Felipe. Libro de los Hechos capítulo 6. En aquellos días, libro de los Hechos capítulo 6, verso 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Los griegos se quejan porque dice, los hebreos comen más rico que nuestras viudas. Entonces dice el verso 2, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Busquen, hermanos, de entre ustedes, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos el trabajo de servir las mesas, porque así atienden mejor y se reparte mejor. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dicen los apóstoles. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, el que yo te dije que fue finado en el capítulo 7 del libro de los Hechos, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a un tal Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Quién es Felipe? El de la historia del libro de los Hechos capítulo 8, este Felipe. Un hombre, al parecer, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, de buen testimonio, al cual le dieron la tarea de servir las mesas. Entonces, Felipe, que hasta este momento se encarga de repartir los alimentos, servir las mesas, se hace las viandas, los paquetitos, cuando la iglesia se desparrama, Felipe sale hacia Samaria y empieza a predicar el Evangelio. ¿Qué tiene que ver eso con toda la historia que yo le estaba diciendo antes? Mi tema es, Felipe es un discípulo. ¿Es un apóstol? No es un apóstol, porque los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Es un discípulo. Pero Felipe cuando sale como discípulo, yo no sé si, bueno, Felipe, ¿qué escuela de vida hizo? Lo que yo sé es que él es lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y es de buen testimonio. Es de buen testimonio, lleno de Espíritu Santo y de sabiduría, por lo tanto sale y empieza a predicar el Evangelio. ¿Le dijeron los apóstoles a Felipe que él tenía que predicar el Evangelio o Felipe está predicando el Evangelio de atrevido? No me lo aclara, pero Felipe está predicando el Evangelio. Felipe está predicando el Evangelio y empiezan a ocurrir milagros. Como empiezan a ocurrir milagros, la gente se sorprende, la gente empieza a creer, la gente se empieza a bautizar. Cuando los apóstoles se enteran de lo que está pasando en Samaria, no hay una discusión ahí de ¿quién le dijo a Felipe que tenía que predicar? ¿Vos le dijiste? ¿Vos le dijiste? ¿Quién le dijo? Bueno, Juan, no hay una discusión porque ya todos estaban de acuerdo en que había que mandarle a Felipe que predicar y por eso Felipe simplemente está
obedeciendo las órdenes de los apóstoles. Lo que dice el relato es que los apóstoles van a donde está Felipe, oran por la gente que ha sido bautizada, reciben el Espíritu Santo, tienen ahí un tema con un tal Simón que si vos tenés ganas lo lees después, oran por la gente que ha sido bautizada y dice el verso que ellos se retiran. No hay ahí un relato, podrían haberlo puesto el relato, de cómo fue la conversación de Pedro y Juan con Felipe. No, si conversaron, que me imagino que conversaron. Che, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Contame. O, bueno, vos, a ver, mostrame tus credenciales, Felipe, ¿quién te dio la orden? Yo te di la orden. No hay nada acerca de eso. No hay conversación entre los apóstoles y Felipe. Sin embargo, el verso 26, después de relatar que Pedro y Juan salen y vuelven a Jerusalén, el verso 26 dice que un ángel se le aparece a Felipe y le dice a Felipe que tiene que irse ahora hacia el sur. Ahí queda en la fe de cada uno cuánto vos podés creer que un ángel puede aparecérsele a Felipe y decirle a Felipe qué es lo que tiene que hacer. Interesante es que si el ángel fue el que le dijo a Felipe que tenía que ir al sur, es porque Pedro y Juan le dieron indicaciones a Felipe de lo que tenía que hacer. No sabemos, porque puede ser, no está escrito. Y que no esté escrito no quiere decir que no pasó, quiere decir que vos y yo no sabemos. Pero mi interés es saber que si aunque Pedro y Juan le hubieran dado indicaciones a Felipe para que Felipe fuera en alguna dirección, el verso siguiente dice que le apareció un ángel a Felipe y que ese ángel le dijo a Felipe a dónde tenía que ir. ¿Me seguís? ¿Quién le dijo a Felipe que se fuera hacia el sur? El ángel. Pedro y Juan, que salieron de Jerusalén y que se fueron hasta Samaria para ver todo lo que estaba haciendo Felipe, ¿le dieron alguna indicación a Felipe de lo que Felipe tenía que hacer? No sabemos. Si Pedro y Juan le dieron una indicación a Felipe de lo que Felipe tenía que hacer, y la indicación de Pedro y Juan era, Felipe, ahora seguí hacia el norte, y aparecía el ángel y le decía, Felipe, ahora anda hacia el sur. ¿Qué problema? Lo que hizo es, se fue al norte, se fue al sur, perdón, a donde el ángel le dijo. Entonces, Juan, ¿sabemos si Pedro y Juan le dijeron algo? No sabemos. ¿Importa? No importa. Pero el detalle es que acá, lo que sí nos indica es que fue el ángel el que le habló. Si Pedro y Juan le dijeron qué era lo que tenía que hacer, si como apóstoles le dieron indicaciones a este no apóstol, simplemente discípulo, de lo que el discípulo tenía que hacer, no está escrito. Felipe hizo lo que el ángel le dijo que tenía que hacer. Ahí yo digo, sí, yo quiero hablar este ejemplo, ¿por qué? Porque yo quiero que así como Felipe hace lo que parece que Felipe siente que tiene que hacer, sin tener la indicación de nadie, y que vos y yo tenemos el mismo privilegio, y la misma orden y la misma libertad. ¿De qué? De ir a donde fuera que vayamos, tenemos la libertad de predicar el Evangelio si queremos hacerlo. Sea que los apóstoles nos hayan dicho que lo hagamos, o sea que los apóstoles no nos dijeron que lo hagamos. Yo te invito a pensar, ¿por qué se fue desparramada la iglesia? ¿Por qué se fue este tal Felipe de donde estaba en Jerusalén? Porque Pablo hasta ese momento no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Saulo anda como policía, pateando puertas, rompiendo puertas, entrando en casas donde viven cristianos para llevarlos presos. Puede ser que Felipe no tuvo tiempo de ir a juntarse con los discípulos a ver si los discípulos estaban de acuerdo en que él, cuando se escapara, fuera predicando el Evangelio. Capaz estaba implícito en que como Felipe es un discípulo, él simplemente predica el Evangelio porque eso es lo que hace un discípulo, predicar el Evangelio. Si eso es lo que hace un discípulo, predicar el Evangelio, entonces vos y yo tenemos la misma libertad, como discípulos, predicar el Evangelio. En la primera congregación donde yo fui, los líderes me dijeron que yo tenía que hacer el estudio bíblico antes de predicar el Evangelio. Cuando yo llegué a esta otra congregación acá en Montevideo, los líderes me dijeron que yo tenía que hacer la escuela de vida para así poder predicar el Evangelio. Pero lo que yo entendí después, porque vos llegás a Vino Nuevo y Juan Pedro no te dice, Juan Pedro que soy yo, no te dice que vos tenés que hacer ninguna escuela para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque en realidad vos,
si predicás el Evangelio, es pura y exclusivamente porque sos discípulo y porque entendés que tenés la libertad de hacerlo. Porque si yo te digo a vos que vos tenés que hacer la escuela A o B para predicar el Evangelio, vos en realidad lo que estás teniendo es mi permiso de predicar algo que en realidad yo no tengo el permiso para permitir que prediques. Mi primer pastor me dio un trabajo para yo poder hacer lo que yo ya tenía permiso de hacer. ¿Me seguís? Y mi segundo pastor me dio un trabajo o una tarea para yo cumplir, para que eso me habilite a hacer lo que desde un principio yo ya tenía el permiso de hacer. Lo único que yo estaba consiguiendo en mi primera congregación y en mi segunda congregación fue obtener permiso de los líderes del lugar. Yo lo único que estaba logrando era conseguir el permiso de las autoridades del lugar para poder hacer algo que yo ya tenía permiso de hacer cuando estaba fuera del lugar. Yo pura y exclusivamente conquisté el permiso de mi líder del primer lugar y conquisté el permiso del líder del segundo lugar. Pero en realidad, para hacer lo que yo quería hacer, que era predicar el Evangelio, no precisaba el permiso de ninguno de ellos dos. Ahí yo pensaba, es como si yo voy a tu casa, yo no preciso tu permiso para hablar, pero si estoy en tu casa, sí. Yo no preciso tu permiso para bailar, pero si estoy en tu casa, sí. Entonces yo entendí, bueno, lo que pasa es que si yo voy a la casa de fulano o a la casa de mengano, me voy a someter a las reglas de fulano y de mengano, ¿de acuerdo? Pero yo no preciso tu permiso para respirar, esté adentro de tu casa o afuera de tu casa. Vos no podés pretender que porque yo entré en tu casa respire menos. O porque, bueno, ahora acá no se respira, ¿se entiende? Como discípulo, Felipe va y predica porque eso es lo que él hace. Eso es lo natural en los discípulos. ¿Qué quiero decir con este mensaje? Vos como discípulo tenés la libertad de predicar cuando vos quieras, como vos quieras y como vos te salga. Bueno sería que vos aprendieras qué es lo que predicás, porque si no vas a andar por ahí como muchos diciendo cualquier pavada, o alguien va a escuchar tu predicación y te va a decir, pero ¿y por qué en África? Y ahí vos vas a decir, y vas a tener que inventarte alguna mentira o no saber qué responder, o capaz que vas a decir alguna cosa y vas a quedar en vergüenza, pero ese es un tema y libertad de cada uno de nosotros. Ahora, hoy yo te dije recién, yo conquisté el permiso de mis líderes o autoridades en el lugar donde yo estaba. Pero en realidad eso es igual que la nada. ¿Cómo que es igual que la nada, Juan? Sí, vos fijate, yo hago una escuela para que vos obtengas permiso para predicar el Evangelio. Entonces ahora, como vos hiciste la escuela que yo ideé y terminaste la escuela, yo te doy un diploma, te doy una medalla, te doy un anillo, lo que quieras, una copa, igual te doy, y ahora te digo, ahora vos tenés el permiso de ir y predicar el Evangelio. ¿Por qué Felipe cuando fue a Samaria armó un revuelo en Samaria y la gente se bautizaba? ¿Por qué? ¿Porque tenía permiso de los apóstoles? No sabemos si tenía permiso de los apóstoles. Capaz que sí, capaz que no. ¿Por qué hubo un revuelo en Samaria? Porque había milagros, porque había señales, porque la gente que estaba enferma era sanada y porque los que tenían espíritus inmundos eran liberados. Había señales sobrenaturales. ¿Felipe necesitaba la autorización o el diploma de los discípulos, de los apóstoles, perdón? No, Felipe necesitaba que hubiera una señal que certificara que lo que Felipe estaba diciendo era válido. Felipe hablaba de Dios y Dios es el único que puede certificar lo que Felipe está diciendo. La única validación que Felipe necesita es la validación de Dios. No necesitaba la validación de la escuela bíblica, aunque estudiar la Biblia está bueno. No necesitaba la validación de la escuela de vida, aunque saber mucho de la Biblia está bueno. Pero si yo tengo la validación del estudio bíblico y la validación de la escuela de vida y Dios no está, entonces, ¿de qué te sirve la escuela y de qué te sirve el estudio? Lo que Felipe necesitaba era la validación y la tenía. Pero como en esta historia yo no estoy muy seguro o no podemos estar completamente seguros de que Felipe no está cumpliendo con las órdenes que le dieron los líderes, ahí yo elegí también esta historia en Gálatas capítulo 1, donde está
el que escribe esta historia se llama Pablo, que Pablo es el que cambia de nombre y antes se llamaba Saulo. Saulo es aquel que andaba pateando las puertas llevando preso a los cristianos. Saulo se convierte, cree en Cristo, y cuando se convierte, cree en Cristo, cambia de nombre y ahora lo llaman Pablo. Saulo, el que nos lleva presos, ahora Pablo, el que nos predica el Evangelio. Pablo en la carta de los Gálatas dice así, Gálatas capítulo 1, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. 3 años estuvo este hombre después de haber creído en el Evangelio. 3 años predicando el Evangelio. Dice que se fue, verso 17, se fue a Arabia y después volvió a Damasco, y después de 3 años se le ocurrió ir a Jerusalén para conocer a Pedro. Y parece que estuvo 15 días con Pedro y que no tuvo ningún problema con Pedro, y después conoció a Santiago, el hermano de Jesús. Y antes de conocer a los discípulos, a los apóstoles, ¿qué estuviste haciendo, Pablo? Predicando el Evangelio. ¿Y quién te dio permiso? ¿Qué escuela hiciste? ¿Cuál fue quién te lo ordenó? Una palabra que nos gusta mucho a los cristianos es: ¿quién es tu cobertura? ¿Bajo la unción de qué líder estás? ¿Quién es? Bueno, yo conozco muchos cristianos que nosotros estamos bajo el ministerio de fulano de tal. Y wow, voy a decir, qué bueno, ¿no? Y yo pienso, qué locura que yo le diga a alguien un día, o que escuche a alguien un día diciendo, no, yo estoy bajo el ministerio de Juan Pedro Martínez. Y yo, qué gracioso que queda, ¿no? Y qué idiota que es escuchar una cosa así. Que otra persona diga, no, yo estoy bajo el ministerio, estoy bajo la unción, estoy bajo la cobertura, esa era la palabra que estaba buscando, estoy bajo la cobertura de Juan Pedro Martínez. Pobre persona, ¿no? Bajo mi cobertura. Anda a hablar con mis hijos y hablarles de mi cobertura. Lo que ellos te pueden llegar a decir, ¿lo qué? Pero Luana te puede mirar y te puede decir, papá un día se olvidó de mí en la escuela. Y te va a contar esa historia. Va a decir, papá fue a buscar a Lucas y tenía que ir a buscarme a mí. Fue a buscar a Lucas al jardín y se olvidó de mí en la escuela. Se volvió con Lucas. Y a mitad de camino fue Lucas el que le dijo a papá, ¿y Luana? Yo le digo, Luana, ay, yo tengo para excusarme de que ese día Lucas salía antes. Fuimos a la entrega de la carpeta, entonces como que era temprano, y ahí la presentación, los ratoncitos, los conejitos, qué sé yo, hacen esas cosas en el jardín, y me fui con la carpeta, fui a la parada, como siempre, y vi a la madre que estaba ahí con el otro niño, y pensar que yo nunca coincido con ellos porque siempre me voy a buscar a Luana, pero para mí no tenía que ir a buscar a Luana. Y arregló mi Luana. Y cuando llegamos y fuimos a buscar a Luana, que Luana no había pasado tanto. Las escuelas quedan literal medio cerca, entonces 10 minutos. Ponele que Luana salía a las 12 y yo llegué 12 y 10, 12 y 12. Luana ya era una de las últimas, pero bien. No era la primera vez que nosotros llegábamos tarde. Entonces está, y Luana, ay papá, ¿cuándo demoraste? ¿Qué sé yo? Subimos al ómnibus y cuando vamos en el ómnibus, Lucas, ¿qué hace? ¿Vos podés creer que papá se olvidó de vos? Y yo tenía ganas de codiarlo, callate, Uri, ¿no? Y Luana me miró así y me dijo, mentira que tío.
¿Y cómo le explico? Hasta el día de hoy mi hermana tiene 12 años, eso ya pasó ¿hace cuánto? Hace como... Sí, 6 años. Y vos andá a hablarle de cobertura. Ay, yo estoy bajo la cobertura de tu padre. ¡Ja! Te va a dejar olvidado en la escuela, papá. ¿A qué quiero? ¿Cuál es la cobertura que vos y yo necesitamos? La única cobertura que vos y yo necesitamos es la cobertura de aquel en el que nosotros creemos, la cobertura del único Dios que nos fue presentado, la cobertura del único Salvador que nos fue presentado, la cobertura del único que dio su vida por nosotros, la cobertura de Jesucristo. Felipe tiene esa cobertura. Pablo tiene esa cobertura. Por eso Pablo, cuando cree en Jesús, no necesita ir a Jerusalén a presentarse como nuevo cristiano y decir: hola, yo soy nuevo cristiano, yo recibí a Jesús ayer. No digo que esté mal que cada uno de nosotros pueda buscar guía y pueda buscar amistades y pueda decir: bueno, ahora, ¿cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? Ahora tenés que hacer la escuela de vida de Vino Nuevo Ministerios. Son 2 años. Y cuando termines de los 2 años, mientras tanto, te vamos a ir dando pequeñas tareas, como le dimos a Rita, vas a poder agarrar el micrófono, dar la bienvenida. Después de los 2 años, ahí vas a poder estar con los músicos acá, ministrando con las músicas y todo eso. Y capaz que vos, como no vas a decir: bueno, está, si para tocar la guitarrita acá me piden que esté 2 años, bueno, capaz que está. Pero el Evangelio, ¿puedo hablar de él? ¿Puedo hablar del Evangelio? ¿Puedo hablar del Jesús que me salvó con mi familia antes de que pasen los 2 años de que yo termine la escuela? ¿Cuál sería la respuesta? Mejor no. Mejor esperar. Cuando tengas el diploma que te vamos a dar nosotros, que en un nuevo ministerio te avala para que le hables el Evangelio a los demás. Es ilógico. Si te dijéramos que esa es la realidad, es ilógico. Gálatas capítulo 2, verso 1. Ya termino, dice así. Bueno, no termino, tengo un ratito. ¿Cuánto voy? 25 minutos. Gálatas capítulo 2 dice así, el mismo Pablo hablando: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí, dice, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pasaron 3 años de haber creído en Jesús y él fue conoció a Pedro, apóstol, conoció a Santiago, el hermano de Jesús, y se fue a predicar el Evangelio. Pasaron 14 años predicando el Evangelio y ahí recién este hombre vuelve a Jerusalén para contarle a los apóstoles lo que él viene predicando, lo que él viene haciendo. Pero no es como un vine para ver si ellos me dan permiso, no, porque es como ilógico decir: mirá, yo estuve 14 años haciendo esto y ahora yo vengo a ver si vos estás de acuerdo. No, yo vengo a contarte lo que yo estoy haciendo. Vengo a mostrarte cómo es lo que yo estoy haciendo, para que vos te enteres de qué es lo que yo estoy haciendo, pero no para que vos me permitas seguir haciéndolo o para que vos me digas: bueno, mirá, estás permitido. No podés darme el permiso de algo que yo ya hice. 14 años después, Mateo capítulo 23, y ese es para todos nosotros. Mateo 23, verso 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los escribas y fariseos son autoridades, son líderes religiosas, son líderes espirituales en ese contexto. Son los pastores del contexto. Son los líderes, los obispos, los apóstoles, lo que vos quieras, religioso, autoridad, fariseos, como dice acá, escribas y fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías. Sus filacterías eran unas cintas que ellos tenían en su vestimenta que describían de alguna manera, que eran como para, no es describir la palabra que estoy buscando, es para que se note que vos sos algo, como un uniforme, es como una medalla, un distintivo. Los distingue como fariseos y como escribas por esas filacterías, esas cosas que ellos llevaban. Dice, me quedé en el verso 5.
extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen maestro, maestro. Los líderes les gusta eso. ¿Qué les gusta? Ser notados, ser distinguidos, dicen, les gustan los primeros asientos. Y yo no digo que nosotros no podemos hacer diferentes distinciones. Por ejemplo, si tenemos a alguien que escucha poco, ¿lo sentamos en el fondo? No, lo sentamos más cerca. ¿Por qué? Porque escucha poco y ve poco, lo sentamos más adelante. No lo vamos a sentar los que tienen algún tipo de dificultad, los vamos a sentar atrás. ¿Está mal? No, no está mal. Podemos dejar que los que tienen más dificultad de moverse tengan mejor acceso a los asientos más fáciles y dejar que los más jóvenes vayan a los asientos más rebuscados. ¿Está mal? No, no está mal. Es sentido común, está bueno hacer eso. A mí yo les cuento a todos los que me conocen que me molesta mucho, por ejemplo, no cuando hay lugares, que yo he ido a lugares donde hay sillas que son reservados, primer fila toda reservada, reservada. Y vos decís, está reservada porque es para alguien, ¿no? ¿Y para quién será? ¿Es para el abuelo? ¿Es para el anciano? ¿Es para el que tiene problema de audición? ¿O es para el que tiene problema de visión? No, es para algunas personas que se los considera como más importantes que el resto, que merecen como esa distinción de la primer fila. Por ejemplo, si vos te vas al teatro, primera y segunda fila son reservados. ¿Por qué? Porque es para gente very important person. No es para vos. ¿Cómo que no es para mí? Si sos very important person, sí. Si no sos very important person, no. Es para los invitados, yo qué sé, personas, políticos, ahí, alguna clase, alguien por ahí se sientan en las primeras filas. Una cosa que los que me conocen, que era lo que yo iba a decir, que me fui de tema. Lo que a mí me molesta mucho es cuando yo veo algún video de alguna iglesia y una cosa que a mí me mata es cuando está el predicador como yo acá y tenés atrás del predicador un montón de sillas. Y a veces no son sillas, son tronos. Son como tronos, son como unas sillas espectaculares. Y a veces entre esas sillas espectaculares hay diferentes calidades de silla. Tenés como una silla súper espectacular o 4 sillas súper espectaculares y después un montón de sillas espectaculares. Y ahí vos te das cuenta, porque te está predicando acá y está la camarita como esa filmando, y atrás vos tenés unos personajes que están ahí. Y a mí me mata, porque ¿por qué están sentados atrás del tipo, no? Es como que yo hablo para los que están adelante, pero que no hablo para los que están atrás. Como que los que están atrás son diferentes de los que están adelante. ¿Por qué están atrás sentados? Si Jesús acá dice que son los fariseos y estos sacerdotes que lo terminaron crucificando, los que quieren el aplauso y los que quieren ser vistos y los que quieren ser notados, ¿por qué los hermanitos se sientan ahí atrás? Yo pienso, sentarse ahí atrás, tendría que ser como en la escuela, ¿te acordás? Bueno, ahora ya no se usa más eso, porque ahora cambió mucho la escuela. Pero antes la maestra te ponía en penitencia al lado del pizarrón. Y si vos te portabas mal, ¿verdad? Solo los canosos sabemos de esto. Los jóvenes lo desconocen completamente. En mi época la maestra decía, Martínez, cansada la maestra ya, venga acá. Y te paraba al lado del pizarrón, así. Enfrente a todos tus compañeros. Y vos así, al lado del pizarrón, la maestra dando clase, y vos así. Horrible, y tus compañeros mirándote, haciéndote cara, porque estás ahí por portarte mal. Y vos estás así, vos te pensás que estás ahí parado adelante, sentado al lado del pizarrón, y vos cuando pasabas enfrente te parabas así. No, te parabas así. ¿Puede ir al baño? No, Martínez, está en penitencia. Horrible. Qué necesidad, los hermanos, de tener un lugar de distinción donde todos puedan notarlos. Si Jesús dijo, mirá, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y sigue diciendo ahí en Mateo capítulo 23, el verso 8, pero ustedes no quieran que se los llame maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. No es que no se te pueda llamar maestro. Si alguien te llama maestro o maestra, buenísimo, porque le enseñaste alguna cosa.
Si alguien te dice en un buen sentido, te dice, vos me enseñaste, maestro, vos sos mi maestro, no está mal, porque no es que vos querés que te llamen maestro o maestra, es que los otros te llamaron, bárbaro, si te dijeron maestro un día o maestra, agradecelo, está bien. El tema es que Jesús dice, ustedes no tienen que andar buscando que se los llame así. Vos no busques que te llamen maestro. Hola Juan, ¿cómo es? No, perdón, maestro Juan. No, Jesús dice, eso no hagan. No busquen que se los llame así. Y yo conozco una historia de congregaciones donde es necesario poner el rótulo antes del nombre de la persona, o ni siquiera el nombre, el apellido, es como el doctor Jiménez, ¿no? El licenciado. ¿Por qué? Si Jesús dijo, ustedes no busquen eso. Si lo llaman, bueno, bárbaro, pero ustedes no busquen que se los llame. Dice el verso 9. No llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Jesús dice, ustedes no busquen ese reconocimiento. Ustedes no busquen ser por encima. Ustedes no busquen ser notados por ser superiores. Ustedes busquen estar sirviendo. Ustedes busquen servir a los demás. Ustedes busquen ser importantes por la ayuda que brindan. Pero no busquen ayudando que se los note, que se diga, ¡ay, aquí viene ayudador Martínez! No, gente, que no, gracias, por favor, no, Juan Pedro está bien. Juan Pedro está bien, no. Ahora vamos a hacer, si un día yo hago un trono acá y hago 3 tronos y te invito, vos acordate de esto y decime, no, ni loco, yo no. ¿Me querés exponer a mí? ¿Me querés dejar pegado? No. ¿Me querés dejar pegada ahí sentándome en un trono? No. Y si un día yo hago un trono y alguno viene y se sienta en el trono, tengamos misericordia y ayudémoslo. No es preciso, pasás vergüenza. Acá no es preciso, no le hagas caso, Juan, no te sientes en el trono ese, porque no es para eso que estamos. Marcos capítulo 16, y cierro con esto. Verso 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales de las que habla el verso seguirán a los que creen. Se congreguen en Vino Nuevo, se congreguen en Rivera, se congreguen en la congregación, hayan hecho la escuela de vida o no hayan hecho la escuela de vida, las señales siguen a los que creen. Entonces vos, así como Felipe y como Pablo, ya tenés la autorización del Cristo que vos conocés y del Cristo que murió por vos. Si vos creés en que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por vos, entonces tenés la autorización y la autoridad, tenés el permiso y tenés la libertad de predicar el Evangelio donde estés, cuando estés y de la manera en que vos pienses que es correcto. No necesitas la autorización de Juan Pedro, no tenés que esperar a que Juan Pedro haga una escuela que te habilite, porque ya estás habilitado, ya estás habilitado. Amén. Amén. Te voy a invitar a que puedas cerrar los ojos entonces. Padre, yo te doy gracias una vez más. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo. Y te doy gracias por presentarte a nosotros, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias por revelarte, te doy gracias por hablarnos, te doy gracias porque cuando tú has venido a nosotros, tú ya nos has traído el paquete completo, Señor. Tú no viniste a derramarte en porciones, tú no viniste a derramarte en cuotas, tú no viniste a derramarte según nuestro proceder o según nuestra actitud o según nuestra obediencia, Señor. Tú nos amaste cuando nosotros no te amábamos, tú viniste a buscarnos cuando nosotros no te buscábamos, tú viniste a derramar tu vida, tú viniste a derramar tu perdón, tú viniste a nosotros cuando muchos de nosotros no queríamos saber absolutamente nada contigo.
Antes de que nosotros hiciéramos algo por ti, tú ya habías hecho todas las cosas por nosotros. Y tú nos has dado tu palabra, Señor. Por eso mi primera oración, papá, es que todos los que estamos en este lugar y queremos conocerte, entendamos que tenemos libertad para leer tu palabra. Y tenemos a tu Espíritu Santo viviendo en nosotros, que nos puede enseñar, que nos puede traducir y que nos puede guiar a otros hermanos que quizás ya han leído y quizás han entendido, que pueden compartir con nosotros sus experiencias, su conocimiento. Padre, que seas tú el que nos lleve a leer la palabra, el que nos lleve a comunicarnos con otros que ya han leído, Señor. Pero no para pedir una habilitación, no para poder tener permiso para hacer algo que nosotros entendemos que ya tenemos, Señor. Tenemos libertad. En el nombre de Jesús, tenés libertad. Tenés la libertad para abrir tu boca, tenés la libertad para contar quién es Jesús. Tenés la libertad para contar lo que Jesús ya ha hecho por vos. Tenés la libertad para profetizar qué es lo que querés que sea hecho en tu vida y en la vida de los que te rodean. Tenés la autoridad para echar fuera demonios. Tenés la autoridad para orar por enfermos y ver cómo esos enfermos son sanados. El Señor está expectante